Sálvame, Virgen María, óyeme, te imploro con fe, mi corazón en ti confía. Virgen María, sálvame, Virgen María, sálvame, sálvame. Queridos hermanos en la fe, nos encontramos aquí reunidos en este primer domingo de Cuaresma para celebrar la Eucaristía. Nos reunimos en torno a la mesa del Señor para rogarle a su bendita Madre, Santa María de la Antigua, que como mediadora de todas las gracias nos mande el don tan preciado de la lluvia. Nos acogemos a su amorosa protección maternal, conscientes de que desde que ascendió en cuerpo y alma a los cielos, cuida de sus hijos que peregrinan en la tierra y no se olvida de sus necesidades. Pues como nos dijo el mismo Jesucristo, pedid y se os dará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos vosotros. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor tu Dios: Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido en medio de gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Los pondrás ante el Señor tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos, porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: nadie que crea en él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque en el nombre del Señor será salvo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo,
excusa de ser novato. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo, Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo, Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. En los primeros siglos del cristianismo, cuando el bautismo todavía no se recibía cuando uno era pequeño, sino que siendo grande, siendo ya adulto y habiendo descubierto el misterio de Jesús, el misterio de que Dios se hace hombre para dar la vida por nosotros, el misterio de la Iglesia, uno ya más consciente pedía el bautismo. Pero este bautismo no se daba directamente como el que va al kiosco a comprar un cartucho de pipa, sino que el bautismo, para uno poder recibirlo, tenía que prepararse, y es lo que se llamaba el catecumenado. Entonces, en este tiempo de catecumenado, que solían ser unos 3 años mínimo, los que querían recibir el bautismo se preparaban, iban descubriendo los misterios de la fe. Y justo en este primer domingo de Cuaresma era cuando los cristianos eran recibidos en la iglesia, eran recibidos en la comunidad para escuchar la palabra de Dios, para que les sean explicadas las Escrituras. Y esto es porque la Cuaresma, el tiempo que estamos celebrando, servía como de sprint final en esta carrera de preparación para recibir el bautismo, para ser hijos de Dios. De alguna forma a nosotros también nos sirve como ese sprint que nos prepara para la vigilia pascual, en la que renovaremos nuestras promesas bautismales, volveremos a decirle al Señor: Señor, yo quiero ser cristiano. Y en este primer domingo de Cuaresma, desde aquellos primeros siglos, la Iglesia les presentaba a estos que querían recibir el bautismo este Evangelio, el Evangelio de las tentaciones. Podemos pensar, bueno, ¿qué sentido tiene presentar este Evangelio de las tentaciones a alguien que va a ser cristiano? Podríamos presentarle cualquier otro evangelio más bonito, el del buen pastor, el de el hijo pródigo, o cualquiera de los evangelios que nos hablan de la misericordia, del amor del Señor. Y en cambio les presentamos este evangelio que nos habla de un combate. El motivo de que este domingo se lea este evangelio es que todos nosotros, al igual que aquellos que querían recibir el bautismo, experimentamos que la vida cristiana, experimentamos que seguir a Jesús, que seguir al Maestro, es un combate. Es un combate contra un enemigo al que no vemos. Es un combate contra Satanás. Satanás, que no es un mito o algo que se hayan inventado para explicar el mal, no. Satanás es una persona angélica que traiciona a Dios y quiere, de alguna forma, que nosotros le traicionemos. Él quiere que nosotros sigamos sus pasos. Hay un combate entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio. ¿Qué pasa? Jesús vive este combate y Jesús gana. Sabemos que la victoria la tenemos asegurada,
Y Jesús nos da ejemplo porque Él sabe que nosotros, su Hijo, nosotros los cristianos, los que le seguimos, teníamos que enfrentarnos a este enemigo. Y para ello Jesús nos muestra estas 3 tentaciones. Él permite que el demonio le tiente. Podemos pensar, bueno, ¿la tentación es buena, es mala? ¿La tentación qué es? Bueno, la tentación no es mala. La tentación es algo que tenemos cada uno de nosotros y que también Jesús tuvo. Es el combate contra el demonio. Todos nosotros hemos experimentado en nuestra vida y experimentamos la tentación. Lleva 2000 años tentándonos con las mismas cosas. Ganar al demonio en la tentación. Y lo hace por medio de estas 3 tentaciones. La primera tentación que el demonio le hace a Jesús es: y a esta piedra que se convierte a lo material. Olvidarnos de que nuestra vida es algo más que la vida de cualquier. Los animales nacen. Por lo tanto, si intentamos colmar ese deseo de amor que tenemos en nuestro corazón con las cosas materiales, con el Netflix, con las comodidades, con hacer siempre lo que me apetece, con salirme siempre con la mía, con aquello que... Las cosas del directo. Bueno, si intentamos en nuestra vida saciar el deseo de nuestro corazón con lo material, tranquilos que nos quedaremos siempre insatisfechos, porque estamos hechos para cosas mayores. Y esto es lo que nos viene a enseñar Jesús con esta respuesta a la primera tentación. No solo de pan vive el hombre, no solo de lo material, sino que estamos hechos para cosas más grandes. Estamos hechos para el amor, a la medida de Dios. La segunda tentación que le presenta el demonio es la tentación del poder. El demonio le dice, bueno, todo el poder y la gloria de todo mi reino, que es mentira, el demonio no tiene ningún reino, todo es de Dios, no es del demonio, solo que el demonio nos engaña, nos hace pensar que Él nos puede dar aquello que necesitamos, por lo tanto nos pide que le adoremos. Y Jesús le responde, no, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Nosotros en nuestra vida hemos podido crearnos muchos dioses a los que adorar. El Dios del dinero, el Dios del prestigio, el Dios de la fama, el Dios de que se haga mi voluntad. Hemos podido convertir a nuestro yo en un Dios al que adorar. Y por lo tanto, al final, un Dios que nunca nos dará aquello que le pedimos, nunca nos dará aquello que necesitamos. Un Dios que nunca llenará nuestro corazón. Hoy Jesús nos pide que adoremos al único Dios, que lo adoremos a Él, que lo pongamos en el centro de nuestra vida. Podemos pensar quizás durante esta semana de Cuaresma en cuáles son esos ídolos a los que yo adoro. Cada uno de nosotros sabe cuáles son. Solo tenemos que pararnos un poco a pensar. ¿Qué ídolo adoro yo en mi vida? ¿A quién le he dado, a quién o a qué le he dado el lugar que le corresponde a Dios en mi vida? Y por último, la última tentación es la tentación de utilizar a Dios para mi gusto, para mi capricho. Le dice el demonio, bueno, si eres hijo de Dios, es como si estuviera retándolo, ¿no? Si eres hijo de Dios, a ver si es verdad, tírate, que los ángeles te sostendrán. Y Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. También nosotros podemos quizás algunas veces tentar a Dios. Podemos venir aquí al santuario de nuestra Madre de la Antigua y decirle, bueno, Virgen Santísima, yo que te quiero mucho, hazme esto, y si no me lo haces no vengo más. ¿Veis? Podemos utilizar a Dios como si fuera una moneda de cambio, un amuleto, como si fuera Él quien tiene que hacer nuestra voluntad. Quizás es porque no hemos descubierto todavía que Dios es Padre.
Cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad. No decimos, Señor, haz lo que yo quiero, sino que decimos, Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué pasa? Que posiblemente la voluntad de Dios no sea la más atrayente de primera, posiblemente la voluntad de Dios no nos guste o contradiga nuestra voluntad. Pero al igual que cuando somos pequeños y nuestros padres nos dicen, oye, haz esto, y nosotros decimos, ¿pero para qué? Si no te das cuenta que no, que es mejor como yo pienso. Pero cuando van pasando los años nos vamos dando cuenta de que nuestro padre y nuestra madre estaban en lo cierto. También con Dios nos pasa lo mismo. Dios nos dice, haz lo que yo te pido, y nosotros decimos, bueno, Señor, pero si esto no. Y en cambio, como hijos, tenemos que aprender a decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y entonces así, verdaderamente, mi deseo, mi ansia, mi sed de plenitud quedará satisfecha. Y entonces habremos podido vencer al demonio en la lucha de las tentaciones. Todo esto lo ponemos en manos de nuestra madre. Ella posiblemente también sufriría muchas tentaciones. Ella no fue librada de la tentación, pero ella siempre venció a la tentación. A ella le pedimos que nos ayude a vencer la tentación de creernos nosotros mismos el centro de nuestra vida, la tentación de colocar otros ídolos, la tentación de adorar otros dioses, para que así podamos adorar al fruto bendito de su vientre, al divino niño que lleva entre sus manos, que nosotros podamos adorar a nuestro Señor, a un Dios que se ha hecho carne, que se ha hecho niño como tú y como yo, para que nosotros podamos parecernos a Él, al niño que María sostiene en sus brazos porque nos lo quiere dar, al niño de María que está presente en la Eucaristía. Aprovechemos este tiempo de Cuaresma para acercarnos al fruto bendito de su vientre, a Jesús presente en un trozo de pan que ya no es pan, que es su cuerpo, que es Dios mismo para alimentarnos. Aprovechemos este tiempo para hacer una buena confesión, para acercarnos a Jesús, para entregarle nuestra miseria y que Él pueda darnos su misericordia. A nuestra Madre, la Virgen de la Antigua, se lo encomendamos todo, le encomendamos este tiempo de Cuaresma, le pedimos que nos conceda la lluvia abundante, la lluvia para nuestros campos y para nuestra alma, porque nuestra alma, si es regada por Dios, florecerá, crecerá, y entonces podremos parecernos a ella. Virgen de la Antigua, ruega por nosotros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos confiadamente a Dios nuestro Padre. Para que en este tiempo nos abramos al amor de Dios, que nos concede hecho perdón, cercanía y misericordia. Roguemos al Señor. Para que al revivir el misterio pascual de Cristo, comprendamos que su triunfo ha absorbido nuestra muerte y no ha conseguido la victoria. Roguemos al Señor. Para que Cristo, que se anonadó por amor y venció las tentaciones, nos ayude a dar libremente nuestra vida para transformar nuestra sociedad y elevarla a Él. Roguemos al Señor.
para que Cristo, que en su pasión asumió nuestro sufrimiento y pecado, transforme nuestra vida a imagen suya. Roguemos al Señor. Para que con espíritu solidario y con caridad sincera consolemos a Cristo, que sigue en agonía en cada hermano que sufre. Roguemos al Señor. Para que al celebrar esta Eucaristía, prenda de nuestra salvación y garantía de la nueva y eterna alianza, nos identifiquemos más con aquel que es nuestro alimento y vida. Roguemos al Señor. Te rendimos, Señor, por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania, para que termine pronto este conflicto bélico. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por medio de Nuestra Señora de la Antigua, que nos envíe el don tan preciado del agua, que tanta falta nos hace. Roguemos al Señor. Acoge, Padre bondadoso, las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Demetrio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Juan y Vicente, sacerdotes, Miguel, Rafael, Carmen, José, Ángel, José y difuntos de la familia Moyano Flores, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. La sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna.
Oremos. Después de recibir el pan del cielo, que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que descienda sobre tu pueblo la bendición copiosa, para que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y se obtenga la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Solamente avisar que el próximo fin de semana la colecta es para el seminario, para que cuando vayamos a misa pues vengamos preparados sabiendo que la colecta es para el seminario. Y ahora a continuación, como está avisado, pues tendremos esta procesión de rogativas con la Virgen de la Antigua. Iremos delante de la Virgen en 2 filas, como acostumbramos, y también pues como acostumbramos, pues guardemos silencio y vayamos en oración y pidiendo al Señor, por intercesión de la Virgen de la Antigua, el don del agua. Iremos haciendo las letanías de los santos, pues vamos respondiendo a las letanías de los santos y a los cantos que en cada momento se vayan haciendo. Glorificad a Dios con vuestra vida, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.